Eh, Bienvenidos muchachos a esta clase más de Matemática 1. Vamos a continuar en esta pequeña sesión siempre con la unidad número 1 que son las funciones reales y esta clase pues corresponde a la clase número 3. Sé que en sábado pasado que estuvimos reunidos, estuvimos hablando un poco sobre lo que era producto cartesiano, lo que era pares ordenados, pero sin embargo quedaron algunos contenidos en el aire que posterior a este pequeño tutorial, jóvenes, vamos a reforzar un poco. Así que en esta oportunidad pues vamos a ver lo que es funciones, propiedades, álgebra de funciones y como también lo que son las funciones inversas. Yo pretendo con este pequeño tutorial, jóvenes, orientarlo a usted para que a la hora de su estudio, allá en su casa o en un lugar que usted considere, pues le cueste menos el, eh, la dificultad, ¿verdad? La idea mía es siempre apoyarles, la idea mía es aclararles siempre lo que es estas clases. Vamos a empezar, ¿verdad? Con esto. Para iniciar, yo quiero preguntarles a ustedes, si no más me equivoco, en la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre qué son las funciones. Sin embargo, pues vamos a reforzar un poco o retroalimentar un poco sobre lo que son las funciones. Una función es una relación entre un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, con la propiedad de que cada entrada está relacionada exactamente una salida. También les decía de que las funciones no es nada más que pares ordenados. Una relación no puede ser función, pero sin embargo debemos de recordarles de que no todo el tiempo va a cumplir. Ahora, veamos entonces si estas imágenes que nosotros estamos acá, veamos si es relación, si es una función o no, ¿verdad? Como les mencionaba. Ahora, aquí tenemos dos conjuntos. Para reforzar un poco, lo vamos a hacer un poco a la ligera, jóvenes, para que tener una idea de qué es lo que vamos a seguir estudiando. Tenemos lo que son las entradas, ¿verdad? Y tenemos el conjunto, llamémosle el conjunto M, y tenemos el conjunto S, digamos. Entonces, para que sea una función esta relación, el conjunto de partida, o sea, las entradas, debe de tener una sola imagen para el conjunto de llegada. Si ustedes observan, los elementos de este conjunto A, B y C solo le corresponden una imagen a lo que es al conjunto de partida. Sin embargo, en la siguiente imagen que ustedes observamos, esta no corresponde a una relación, o mejor dicho, a una función. ¿Por qué les digo yo esto? Si ustedes observan en las entradas en el conjunto de partida, observamos que A le corresponde a una sola imagen, es decir, a una sola llegada, pero no vemos esta misma objetividad en el elemento B, ya que corresponde lo que es dos imágenes. Ahora bien, continuando, ¿cuáles son las condiciones para una función? Aquí tenemos una imagen, tenemos una gráfica de que es una función. Los conjuntos P y Q. Recuerden que los conjuntos los podemos nosotros representar con cualquier letra del alfabeto latino. Estos conjuntos deben tener la condicionante de que no deben de ser vacíos, es decir, deben de tener elementos dentro de esos conjuntos. Ahora, en una función, una entrada particular es dada para obtener una salida particular. Es decir, que una función, aquí está de una manera escrita en forma algebraica, esta función va de P a Q, denotada que F, o sea, como función, es una función que va de P a Q, es donde P es el dominio y Q es el rango. Ya lo habían visto en la clase pasada, ¿verdad? Que en un par ordenado, recordemos que las primeras componentes hacen referencia a lo que es el conjunto de partida llamado dominio y la segunda componente pues hacen referencia a lo que es
al conjunto de Y, que es el rango. Ahora, cuando nosotros tenemos las gráficas, este es un ejemplo de una gráfica que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener una pequeña antesala de esto. La línea que usted observa de color azul es una gráfica que corresponde a una gráfica cuadrática en donde la función es una función cuadrática. Ahora, lo único que las funciones cuadráticas jóvenes siempre están en forma de U, pero en esta U pues está de una manera como así, como acostadita, ¿verdad? Ahora, para investigar o aclarar dentro de una gráfica si es función, basta, oígame bien, basta en trazar líneas horizontales, verticales, basta en trazar líneas verticales al eje Y. Es decir, traza usted una, dos, tres, las líneas que usted considere que siempre sean paralelas al eje Y. Y si usted observa, todas cortan dos veces. Es decir, aquí pasa una vez y aquí pasa dos veces. Y de una sola vez observamos que sí pasa en todas las rectas paralelas al eje Y. Entonces puede decir que aquí en esta recta pasa en dos puntos, en esta otra recta pasa otros dos puntos y así sucesivamente. Por lo tanto, esta no es una función. Ahora, ¿cómo se representan las funciones o representación de funciones? Las funciones generalmente son representadas como f de x, es decir, también f, es decir, la función evaluada en x. X tendría que ser un elemento eh, de un conjunto, podría ser, ¿verdad? Ahora, veamos este ejemplo. Si es que tenemos la función, o sea, si tenemos esta función f evaluada en x, observamos de que x está elevado al cubo. Leímos esto como f de x, que es igual a x al cubo. Ten en cuenta que podemos usar cualquier letra del abecedario, tanto minúscula, como les decía, como mayúscula, para poder representar las funciones y sus variables. Por ejemplo, la siguiente ejemplo también hace correspondencia a una función y que es válida. Es decir, g de t, h de x, f de s. Es decir, la función g evaluada en t, la función h evaluada en x y la función f evaluada en s. Ahora, sé que ahorita familiarizarnos con este lenguaje técnico de mm, algebraico, el lenguaje algebraico, pero a medida vayamos estudiando y con usted con su empeño, usted puede prácticamente reforzar sus propios aprendizajes y llegar a una forma adecuada de cómo representarlos. Ahora, como hemos estado hablando sobre las funciones, cuando es una función, cómo se representa una función, la función se representa mediante gráfica, pero también hay diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, la función polinómica, la función constante, la función lineal, función cuadrática, función cúbica, función inversa, función exponencial y función logarítmica. Si nosotros estudiamos cada uno de estos tipos de funciones, cada función tiene su forma única de poder representarla y de poder comprenderla. No las vamos a ver todas, sino que vamos a ver las más importantes, las que más eh, nosotros usamos en el estudio de la matemática. Veamos la primera, la función polinómica. Si nosotros recordamos los conceptos de bachillerato de educación media, lo que es un polinomio, recuerden que polinomio es una expresión algebraica que consta más de un término. Por ejemplo, en las colonias más recientes se hablan sobre los polideportivos. ¿Qué significa o qué creen ustedes que se le viene a la mente cuando decimos polideportivo? Significa que dentro de ese establecimiento deportivo se practican varias disciplinas de deporte. Entonces, quiere decir que más de un deporte. Ahora, aplicado ya a la parte del estudio de las ciencias puras de las matemáticas,
Cuando hablamos de función polinómica, los estamos refiriendo de una función que tiene más de un término. Y aquí lo observamos. Miren, esta función evaluada en X, aquí tenemos tres términos. Ahora bien, el dominio de las funciones polinómicas, algo ahí para ponerle un poquito de sabor, es todos los números reales. Es decir, una de las características de las funciones polinómicas es que cumple, o que mejor dicho, el dominio está dentro de los números reales. Estas funciones son continuas en todo su dominio. ¿Qué quiere decir continua? Que siempre sigue, ¿verdad? Siempre tiene continuidad y nunca pues se detiene en un número específico en los reales. Ahora, la potencia más alta de la expresión es conocido como el grado de la función polinómica. Bueno, aquí tenemos la representación general de una función polinómica. Sin embargo, en la parte de abajo de la imagen, observamos que tenemos una función polinómica de ¿cuántos términos? Tenemos de cuatro términos. Y el exponente más grande que tiene esta función polinómica es en el primer término, que está x elevado al cubo. Por lo tanto, esta es una función polinómica de tercer grado. Y observamos la forma representativa de cómo es que se ve una función polinómica al momento de graficarla. Continuando. Luego tenemos como la función constante. ¿Qué significa la palabra constante? La palabra constante es que se mantiene, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos en física, digamos, de repente estamos ejercitando nuestro cuerpo y de repente lo detenemos, ¿verdad? O posiblemente un carro vaya a una velocidad constante, por ahí de 80 kilómetros por hora, siempre se mantiene a una velocidad constante, no sube la velocidad ni baja. Así sucede igual en álgebra. Dice que la función constante es una función polinómica de cero grado, en donde tenemos de que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en cero, y siempre nos va a dar un valor c que es llamado también constante. Algo importante, sin importar cuál sea el valor de entrada, la función siempre resulta, joven, en el mismo valor constante. Ahora, analicemos la forma gráfica. Ahora, todos estos valores al lado derecho que son positivos, que representan los reales, si ustedes observan, cuando la función es evaluada en uno, ¿verdad? Siempre me va a dar 3. Es decir, como no hay otra operación que se adjudique o que podemos nosotros re- eh, agregarle o restarle o expandirla o reducirla, viene siendo lo mismo, siempre nos va a dar un valor que es igual a 3. Por ejemplo, si evaluamos de que la función, cuando la variable x vale 1, siempre me va a dar un valor constante que es 3. Cuando x vale 2, siempre es un valor constante que es 3. Cuando x vale 3, siempre tiene un valor constante en 3. Por eso es en esta parte donde tiene un punto en donde se intersecta, ¿verdad? Que es el valor de 3, inclusive 0. Cuando x valor en 0, encontramos el valor de y que es 3. Ahora, significa de que mm, dependiendo cómo esté elaborada o cómo esté estructurada la función, puede ser un valor entero como esto, por ejemplo, puede ser un valor negativo o inclusive puede ser un número irracional. Estas son una forma de representar las funciones constantes. Luego tenemos la función lineal, lo que nosotros estudiamos siempre en básica, algunas veces en media, y lo volvemos a recordar en forma ya más superior. Ahora, la función lineal. La característica que tiene la función lineal es que a la hora de graficarla siempre nos da una línea recta, ya sea diagonal, vertical, horizontal, como sea, pero siempre da una línea recta. Ahora bien, todas las funciones de la forma
f de x es igual a x más b, o mejor dicho, toda función evaluada en x siempre me tiene que dar a x más b, donde a y b son números reales. Y es distinto a cero, porque si es igual a cero, pues como que no tiene sentido la función. La gráfica de estas funciones siempre será una línea recta, que lo estaba mencionando. ¿Y qué significa esto? Que es una función polinómica de primer grado. Exacto, ¿verdad? Ahora, si ustedes observan esta función, su eh, exponente en el valor de x es 1, por eso se le llama lineal o de primer grado. Continuando con los diferentes tipos de funciones, viene siendo la función cuadrática. Ahora, al ver lo que es la gráfica, jóvenes, observamos de que la función cuadrática siempre da en forma de U, llamada también parábola. Esta forma de U puede ir de esta manera, inclusive puede irse al revés, es decir, que estas eh, dos formas puede ir de una manera inversa, puede ir acostada, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero siempre es una función cuadrática. Ahora, veamos este ejemplo. Tenemos esta función evaluada en x que es igual a x cuadrado más bx más c. También se le llama función polinómica, pero si usted observa el mayor exponente 2, creo que se le llama cuadrático. Ahora bien, una función cuadrática, también lo menciona acá, es una función polinómica de segundo grado, por lo que su gráfica es una parábola, que les mencionaba, ¿verdad? Y por aquí tenemos un ejemplo de una función cuadrática. Posiblemente una función polinómica puede ser una función cuadrática, puede ser una función eh, lineal, puede ser una función cúbica, dependiendo del grado del exponente que tenga la expresión algebraica. En este caso estamos hablando de las funciones. Otra función importante dentro del montón de tipos de funciones es la función cúbica. Aquí está la forma gráfica y veamos a qué nos hace referencia la función cúbica. Similar a las funciones polinómicas anteriores, la función cúbica tiene la forma, aquí está la función, es una función polinómica también. eh, Sin embargo, si ustedes observan, el mayor exponente de la variable es 3. Significa de que esta función polinómica, llamada cúbica también, es de grado 3, donde A, B y C y D son números reales y A es un diferente de cero. Les decía, ¿verdad? Si es igual a cero, entonces pues no tendría sentido la expresión, ¿verdad? Ahora, inclusive, vean, todos los coeficientes, es decir, todos los números que acompañan la variable, puede ser un número real, cualquiera, inclusive pues ya aquí ya se ve un poquito más representativo porque ya estamos viendo eh, lo que son, ¿verdad? Fracciones y valores negativos. Bien, esto es el pequeño tutorial que yo les había preparado. En la siguiente clase, pues que la voy a colocar eh, muy próximo, pues vamos a ver lo que es otro tipo de funciones. Y por el momento, chicos, lean los materiales eh, y estamos viendo la parte teórica. Luego, pues vamos a entrar en lleno ya de una forma eh, más ejercitada, que es a través de procesos o algoritmos. Bendiciones.